Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, el derecho civil, una guía integral para comprender su contenido. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía de Derecho Doctor Alejandro Gutiérrez y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido de otros temas, derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Además, les invito a que se unan como miembros premium de mi canal para recibir videos exclusivos relacionados con cómo elaborar tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado y además cómo preparar los memoriales para interponer una apelación especial, una casación, un amparo, una inconstitucionalidad. Pero estos videos son exclusivos para los miembros que se inscriban en el enlace que encontrarán dentro de mi canal de YouTube Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez. Así que les invito a que se unan como miembros premium de mi canal de YouTube Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez. Sin más, iniciamos con este interesante tema. El derecho civil, un análisis integral para comprender su contenido. En primer lugar, ¿qué es el derecho civil? El derecho civil es el conjunto de principios, institutos, doctrinas y normas jurídicas que regulan a la persona, la familia, los bienes, la propiedad, los derechos reales, la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad, el derecho a obligaciones, el negocio jurídico, las obligaciones en general y los contratos en particular. Ese es el derecho civil. Mientras que el derecho procesal civil es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan los procedimientos, procesos y los juicios, como el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral, los juicios ejecutivos, la vía de apremio, el arbitraje, que tienen como objetivo resolver los conflictos que surjan entre personas con ocasión de las relaciones del derecho civil, ya sea dentro de las relaciones familiares, ya sea dentro del derecho a obligaciones, el negocio jurídico, la asociación hereditaria o los derechos reales. Ese es el derecho procesal civil. Una vez entendido esto, miremos los distintos institutos y conceptos jurídicos fundamentales del derecho civil, iniciando con la persona. La persona es el ser humano. Es el ser humano sujeto pleno de derechos. Persona es un sujeto de derechos, un sujeto que tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es un sujeto pleno de derechos. Pero la doctrina del derecho civil nos dice que hay dos tipos de personas, la persona física o natural y la persona jurídica. La persona física natural es el ser humano, la persona humana, el sujeto pleno de derechos por la sola naturaleza de ser un ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Finalmente, después de haber explicado la persona física, vamos a hablar de la persona jurídica. La persona jurídica es una ficción, no es natural, es una creación, una ficción legal. Y la persona jurídica es una entidad que está dotada de derechos y obligaciones por parte de la ley, porque es una ficción legal. En el Código Civil guatemalteco encontramos las distintas clases de personas. Miremos la clasificación de las personas jurídicas. Las personas jurídicas se clasifican en instituciones, fundaciones, asociaciones y sociedades. Las instituciones son entidades de derecho público. Las fundaciones son entidades de derecho privado con interés público. Las asociaciones son entidades de derecho privado con interés privado, pero sin fines lucrativos como sindicatos, asociaciones gremiales, etcétera. Y las sociedades son entidades de derecho privado con interés privado, pero con fines lucrativos, dentro de las cuales diferenciamos las sociedades civiles, que siendo entidades de derecho privado con interés privado y con fines lucrativos, no son comerciantes, mientras que las sociedades mercantiles son entidades de derecho privado con interés privado, con fines lucrativos, pero son comerciantes sociales, y el Código de Comercio de Guatemala las clasifica en sociedades anónimas, sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones. Esas son las personas jurídicas clasificadas por el Código Civil guatemalteco. Una vez establecido eso, que es persona, ahora vamos a hablar de la personalidad. Y la personalidad, repito, la personalidad jurídica es la investidura jurídica necesaria para ingresar al mundo normativo. Es la investidura jurídica necesaria para tener aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la personalidad. Derivado de la personalidad encontramos aptitudes derivadas de la personalidad. Las aptitudes derivadas de la personalidad son la capacidad, el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio son aptitudes derivadas de la personalidad. Las aptitudes derivadas de la personalidad son la capacidad, el nombre, el estado civil, el domicilio y el patrimonio. La capacidad, obviamente, es esa aptitud para adquirir obligaciones y contraer, muy importante, la capacidad es esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tenemos que el Código Civil regula capacidad de ejercicio y capacidad de goce. La capacidad de goce es la titularidad de los derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer derechos y obligaciones por sí mismo, la capacidad de ejercicio.
vemos que, según la ley, los menores de edad y las personas declaradas en estado de interdicción no tienen capacidad de ejercicio. Sus derechos y obligaciones las tendrán que ejercer por medio de un representante legal. Muy importante entenderlo y comprenderlo. Mientras que el nombre es muy importante, la identificación de la persona. El nombre, la identificación de la personalidad compuesta por el nombre propio y los apellidos. Luego tenemos el estado civil. El estado civil se determina por el estatus jurídico que tiene la persona en sus relaciones jurídicas, personales y familiares. Vemos estado civil respecto de la nacionalidad, se es nacional de origen, naturalizado, se es extranjero residente en tránsito, etcétera. Respecto del matrimonio, se es soltero o casado. Respecto de las relaciones paterno-filiares, hay un estado civil de padre o de hijo. Así encontramos lo que es el estado civil. Luego encontramos lo que es el patrimonio. Y el patrimonio es el conjunto de bienes, acciones, derechos y obligaciones estimables pecuniariamente. El patrimonio, repito, el patrimonio es el conjunto de bienes, acciones, derechos, obligaciones estimables pecuniariamente. Son las aptitudes de la personalidad. Luego encontramos el domicilio. Y el domicilio es la circunscripción departamental en donde una persona ejerce sus derechos y contrae sus obligaciones. Existen distintas clases de domicilio. Domicilio voluntario, domicilio múltiple o alternativo, el domicilio del vagabundo, muy importante, el domicilio legal, el domicilio fiscal, son distintas clases de domicilio. Muy importante entenderlo y comprenderlo. El domicilio voluntario es aquel que se elige voluntariamente por la persona. Domicilio múltiple o alternativo cuando la persona reside en varios lugares al mismo tiempo. El domicilio del vagabundo, aquel que no tiene una residencia oficial y se considera su domicilio en donde se encuentre presente. El domicilio legal es para efectos de notificaciones judiciales y, por supuesto, es, por ejemplo, en el caso de un proceso judicial cuando se renuncia al fuero de su domicilio y se somete al fuero de domicilio del demandado, del actor, o concuerdan un domicilio diferente del suyo. En ese caso, el domicilio legal será el cual determinaron en el proceso. Y el domicilio fiscal es aquel por medio del cual se reciben notificaciones como contribuyente ante la administración tributaria. Son las clases de domicilio. Y encontramos elementos muy importantes de la personalidad. Luego encontramos otras figuras relacionadas con la persona, como es el matrimonio, muy importante. El matrimonio es la institución jurídico-social por medio de la cual un hombre y una mujer deciden vivir juntos y cumplir los fines del matrimonio, como es la procreación y asistirse mutuamente. Ese es el matrimonio, donde encontramos derechos y obligaciones del matrimonio. El matrimonio se resuelve por medio del divorcio y se modifica por medio de la separación. El matrimonio. ¿Quiénes pueden autorizar el matrimonio en Guatemala? En Guatemala el matrimonio lo pueden autorizar, por supuesto, los notarios, los alcaldes, los ministros de culto que estén facultados para tales efectos. Vemos ahí quienes pueden autorizar el matrimonio. Esto es muy importante. Los requisitos para contraer matrimonio es ser mayor de 18 años. Sin embargo, un menor que tiene más de 16 años podrá contraer matrimonio con la dispensa, con la autorización de los padres correspondiente o una dispensa de carácter judicial. Muy importante entender y comprenderlo. La ley ahora prohíbe que pueda existir un matrimonio entre un mayor de edad con un menor de edad. Esto es muy importante entenderlo y comprenderlo. Otros elementos importantes que vamos a ver ya depende de la familia. Vamos a hablar de otros institutos jurídicos que tienen que ver derivados del matrimonio relacionados con la familia. Para empezar, la familia es una institución jurídico-social que la Constitución regula en el artículo 47 y que se basa sobre los siguientes principios. Los principios constitucionales de la familia son la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos entre los cónyuges y, por supuesto, la paternidad responsable y el derecho de los padres de decidir el número y espaciamiento de los hijos. Repito, los principios constitucionales de la familia son la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos entre los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de los padres a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. De donde encontramos otros institutos jurídicos fundamentales como son los alimentos, la patria potestad y la tutela. La patria potestad es la representación legal que tienen los padres de los hijos durante su minoría de edad. Muy importante. Mientras que al hablar de los alimentos son esas obligaciones que se tienen respecto de los hijos, también respecto del cónyuge, respecto a la esposa o dentro del esposo cuando se encuentre incapacitado, por ejemplo. Los alimentos son un derecho constitucional
que se encuentra debidamente regulado en la cuestión política de la República de Guatemala. Y vemos ahí algo muy importante también, lo que es lo relativo a la tutela. Cuando un menor de edad carece de representación legal, carece de patria potestad, vamos a ver que puede existir la tutela. La tutela, la representación legal de un menor de edad o de una persona declarada en estado de interdicción que carece de la representación de la patria potestad. En este caso, la tutela puede ser de distintas clases: tutela legítima, tutela judicial, tutela testamentaria, por ejemplo. También podemos encontrar la tutela especial, la tutela provisional, la tutela específica. Son distintos tipos de tutela. En este caso, la tutela legítima es aquella que tienen debidamente el cónyuge, los padres, los ascendientes, descendientes, de acuerdo al orden que establece el Código Civil. La tutela testamentaria se designa por medio de testamento, la tutela judicial se designa por orden judicial. Ahí tenemos las clases de tutela. Luego tenemos otras figuras muy importantes de la familia, como es el patrimonio familiar, que es un instituto jurídico, el patrimonio familiar, el cual se constituye para proteger a los hijos, para proteger a la familia durante su minoría de edad. Y existe patrimonio familiar voluntario, patrimonio legal judicial o forzoso y patrimonio familiar legal. El patrimonio familiar voluntario es aquel que se constituye voluntariamente por medio de una escritura matriz, mientras que el patrimonio forzoso judicial se establece por orden judicial cuando hay peligro de que se puedan dilapidar los bienes de los hijos. Y el patrimonio legal es aquel que se constituye por ley en urbanización y parcelamientos. Muy importante entenderlo y comprenderlo. Luego de ver lo relativo a la familia, vemos los bienes, la propiedad y los derechos reales. ¿Y qué son los bienes? Los bienes son todas aquellas cosas que son apropiables y que son de lícito comercio. Los bienes son todas aquellas cosas que son apropiables, que son de lícito comercio. Ahí encontramos bienes inmuebles, bienes muebles, muy importante, bienes tangibles, intangibles, bienes separables, inseparables, divisibles, indivisibles, una distinción de bienes. Dentro de los bienes inmuebles, obviamente, está en la clasificación en el Código Civil y también la clasificación que tenemos de los bienes muebles. Ahora, al hablar de los derechos reales es el poder que ejerce una persona sobre un bien. El poder jurídico que una persona ejerce sobre un bien es el derecho real. Y existen distintos tipos de derechos reales. Derechos reales de disposición, uso y goce. El derecho real de disposición, uso y goce por excelencia es la propiedad. De tal cuenta entonces que la propiedad es aquel derecho real de disposición, de uso y goce sobre un bien. Esa es la propiedad. Y hay modos especiales de propiedad, y los modos especiales de propiedad son la propiedad horizontal, la medianería y la copropiedad. Son modos especiales de propiedad. Propiedad horizontal, la copropiedad y la medianería son modos especiales de propiedad. Y también existen modos para adquirir la propiedad. Hay modos originarios para adquirir la propiedad. ¿Y cuáles son los modos originarios para adquirir la propiedad? Bueno, los modos originarios para adquirir la propiedad pueden ser de diferentes clases. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la usucapión, la accesión y la ocupación. Entonces, la usucapión es cuando un modo de adquirir la propiedad por medio de la posesión. La posesión pacífica, continua, de buena fe y basada en justo título por más de 10 años de un bien inmueble adquiere lo que es la prescripción adquisitiva. La usucapión, entonces, es un modo originario de adquirir la propiedad por la posesión continua, pacífica y de buena fe basada en justo título de un bien inmueble por más de 10 años. Se adquiere la prescripción adquisitiva positiva y se da la usucapión, un modo originario de adquirir la propiedad. Muy importante. Entonces, esa usucapión se tendrá que formalizar por medio de una titulación supletoria, un procedimiento de titulación supletoria o por medio de un procedimiento de titulación especial regulado en la ley del registro de información catastral cuando el bien ya fuera catastrado, donde tendrá otras condiciones. Aparte de eso, tenemos otro modo originario de adquirir la propiedad, la accesión. La accesión es un modo originario de adquirir la propiedad y la accesión puede ser de inmueble a inmueble, puede ser de mueble a inmueble y de mueble a mueble. Muy importante, la accesión de inmueble a inmueble se puede dar por avulsión, por aluvión, cuando el río extrae un pedazo de tierra y lo adjunta a otra finca, por ejemplo. Ahí vemos también la sedimentación, formas de original de adquirir la propiedad por medio de accesión, muy importante.
Y luego, una vez establecido eso, vemos los modos derivativos de adquirir la propiedad. Los modos derivativos de adquirir la propiedad son los siguientes: a título universal, testamento; a título particular, vemos que puede ser el legado; a título oneroso, a título gratuito. A título gratuito, pues el testamento y la donación; título inter vivos, testamento; repito, los modos derivativos de adquirir la propiedad son los siguientes: a título universal, a título particular, a título oneroso, a título gratuito, a título inter vivos, a título mortis causa. A título universal, el testamento; a título particular, el legado; a título mortis causa, el testamento; a título inter vivos, la mayoría de contratos; a título gratuito, nuevamente el testamento, pero también la donación entre vivos, que es gratuito, pero es una donación entre vivos, es gratuito, pero también es inter vivos. La donación es inter vivos. Entonces, a diferencia del testamento, que es mortis causa, la donación es inter vivos, pero es gratuito, al igual que el testamento. El testamento y la donación son gratuitos, pero la donación es inter vivos y el testamento es mortis causa. Y ahora tenemos otros modos derivativos, de adquirir la propiedad, como son a, a título principal, a título accesorio, título gratuito, título oneroso, título inter vivos, título mortis causa, título universal, título particular. Muy importantes son los modos derivativos de adquirir la propiedad. Y luego, pues encontramos las limitaciones de la propiedad, las limitaciones físicas, que son el espacio aéreo y el subsuelo, que son propiedad del Estado; las limitaciones horizontales, que son las propiedades de los colindantes; y las limitaciones sociales, que son la expropiación, que se puede dar por motivos de utilidad pública o razón social, beneficio social, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí tenemos entonces las limitaciones a lo que es la propiedad. Otros derechos reales son los derechos reales de mero goce. ¿Y cuáles son los derechos reales de mero goce? Los derechos reales de mero goce son el usufructo, el uso y la habitación. Repito, los derechos reales de mero goce son el usufructo, el uso y la habitación. El usufructo es el derecho de usar y disfrutar de un bien inmueble, de obtener sus frutos, pero sin ser el propietario. ¿Por qué? Porque en esta figura el propietario se queda con una propiedad desnuda, por eso se le llama nudo propietario, mientras que el usufructuario tiene todo el gozo y el disfrute del bien. El uso solamente tiene el uso de la propiedad, pero no el disfrute. Y la habitación es únicamente el derecho a usar una parte de un inmueble. Luego tenemos los derechos reales de garantía. Y los derechos reales de garantía tenemos la hipoteca y la prenda. La hipoteca, que puede ser hipoteca común, hipoteca por cédulas, muy importante, y la prenda, que puede ser prenda común, puede ser prenda agraria, ganadera o industrial. Muy importante. Entonces, el derecho real. La hipoteca es un derecho real de garantía sobre un bien inmueble, que puede ser común o puede ser hipoteca por cédulas. Cuando es una hipoteca por cédulas, obviamente vamos a aplicar leyes bancarias. En este caso, la hipoteca por cédulas, una persona que es el propietario, repito, en la hipoteca de cédulas, una persona, el propietario de un bien inmueble, se lo traslada a un banco. En hipoteca de cédulas, el banco viene y por medio de una sociedad de agente de bolsa, lo que va a hacer es emitir series de cédulas hipotecarias, títulos de crédito y los valores, para que sean adquiridos por otras personas que en calidad de tenedores provean de recursos al banco, una captación de recursos que vayan a terminar en manos del que está hipotecando el bien inmueble. Todo es un procedimiento, la hipoteca de cédulas. Luego la prenda, que es un derecho real de garantía sobre bienes muebles, la prenda común, pero la prenda agraria, ganadera o industrial será sobre bienes muebles que van a tener la calidad o naturaleza de bienes inmuebles, como son el ganado, por ejemplo. Ahí tenemos prenda agraria, ganadera o industrial, derechos reales de garantía. Luego tenemos la sucesión hereditaria. Dentro de la sucesión hereditaria vamos a encontrar cuestiones muy importantes. Que la sucesión hereditaria puede ser por la vía del testamento o por la vía de una sucesión legal, que es la sucesión intestada. Muy importante. Y el testamento es un acto jurídico personalísimo por medio de la cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. El testamento es un acto jurídico personalísimo por medio de lo cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Y en el testamento se va a constituir herederos y legatarios. Los herederos son aquellos que van a ser los sucesores universales de sus bienes, mientras que el legatario se le designará nada más heredero de un bien específico y no de sus bienes universales. Y luego vemos cuál es el orden de sucesión de acuerdo a la ley. El orden de sucesión hereditaria de acuerdo a la ley, pues vamos a encontrar en primer lugar
el cónyuge y los hijos en partes iguales, siempre previa liquidación del patrimonio conyugal. Luego encontramos, obviamente, los ascendientes y luego encontramos los demás parientes en el orden que establece la ley. Si no hubieran parientes, sea lo que se va a llamar la sucesión vacante. Muy importante, la sucesión puede ser testamentaria o intestada. Testamentaria cuando se ha designado un testamento, intestada cuando no se ha establecido un testamento y será la orden de sucesión de carácter legal. Ahí tenemos algo importante dentro de lo que es la sucesión hereditaria. Luego lo vamos a encontrar con el derecho de obligaciones. Y en el derecho de obligaciones vamos a encontrar en primer lugar el negocio jurídico. ¿Y el negocio jurídico qué es? El negocio jurídico es el conjunto de dos o más actos. Fíjense bien. El negocio jurídico es cuando dos o más manifestaciones de voluntad, dos o más actos jurídicos convergen para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El negocio jurídico es cuando dos o más actos jurídicos o manifestaciones de voluntad convergen para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El negocio jurídico puede ser un contrato. El contrato es una especie de negocio jurídico. Todo negocio jurídico es un contrato, pero no todo contrato es un negocio jurídico, porque el contrato es cuando convergen o es el acuerdo de dos o más voluntades para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, de tal cuenta que pueden haber negocios jurídicos que son extrapatrimoniales. El matrimonio es una institución jurídico-social, pero se crea por medio de un negocio jurídico extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de dos voluntades donde están creando un instituto jurídico, que es el matrimonio. Entonces el matrimonio se formaliza por medio de un negocio jurídico extrapatrimonial. Pero el contrato es un negocio jurídico de carácter patrimonial. Los contratos son negocios jurídicos patrimoniales. Entonces, el contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas por medio de la cual se crean, modifiquen o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales. Muy importante. Luego encontramos los requisitos esenciales del negocio. Los requisitos esenciales del negocio jurídico van a ser la capacidad legal de las partes, muy importante, el objeto lícito determinado y posible del negocio jurídico y la causa. Esto es importante entenderlo, los requisitos esenciales del negocio jurídico. De tal cuenta que ahora vamos a ver las infracciones del negocio jurídico, las infracciones contractuales que no permiten que el negocio jurídico sea válido, el negocio jurídico contractual sea válido. ¿Cuáles son las infracciones contractuales? Veamos. Las infracciones contractuales que invalidan el negocio jurídico se dividen en infracciones contractuales ab initio, o sea, en el momento de la celebración del contrato, las infracciones contractuales que vienen después de la celebración del contrato, pero antes del cumplimiento del contrato, las infracciones contractuales que se producen durante el cumplimiento del contrato y las infracciones contractuales que se producen después del cumplimiento del contrato. Las infracciones contractuales ab initio, las que se producen en el momento de la celebración del contrato, son la nulidad y la anulabilidad. Las infracciones contractuales después de la celebración, pero antes del cumplimiento, ahí encontramos la rescisión. Luego las infracciones contractuales que se dan durante el cumplimiento, por la falta de cumplimiento, la resolución. Y luego finalmente las infracciones contractuales que se dan después del cumplimiento, que es la acción revocatoria. Muy importante. Esas son las infracciones contractuales de negocio jurídico. La nulidad es la infracción contractual ab initio que se produce en el momento de la celebración del negocio jurídico porque no se reúnen los requisitos esenciales para su validez o es contrario al orden público, a la moral o a las normas prohibitivas expresas o a las normas imperativas. La nulidad, repito, la nulidad es aquella infracción jurídica contractual que se produce en el momento de la celebración del negocio jurídico porque no se reúnen los requisitos esenciales para su validez o el objeto del contrato del negocio jurídico es contrario al orden público, contrario a la moral o contrario a las normas prohibitivas expresas o a las normas imperativas. Por ejemplo, en el contrato de compraventa hay una norma prohibitiva expresa que se prohíbe el pacto de retroventa, es decir, venderlo con el compromiso de volverlo a vendérselo a quien se lo vendió. Está prohibido. O la compraventa entre cónyuges. Si el objeto del negocio llevara a esta cláusula, es nulo y pleno derecho, nulidad absoluta. Mientras que la anulabilidad es cuando hay vicios del consentimiento. En este caso, los vicios del consentimiento pueden ser error, dolo, coacción y simulación. Son los vicios del consentimiento. Cuando hay incapacidad relativa de una de las partes o vicios del consentimiento, se da anulabilidad. Repito, la anulabilidad es aquella infracción contractual ab initio que se produce en el momento de la celebración del negocio jurídico que se produce por incapacidad relativa de las partes o por vicios del consentimiento. Los vicios pueden ser error, dolo, coacción o simulación. Muy importante. Luego tenemos la resolución y la rescisión. La rescisión, obviamente, pueden haber pactos de rescisión antes del cumplimiento del contrato. La rescisión se puede dar
después de la celebración, pero antes del cumplimiento, y la resolución se da porque no se produce el cumplimiento o hay una condición resolutoria, y la revocatoria porque el negocio jurídico se realizó en fraude a acreedores y será con posterioridad al cumplimiento. Esas son las infracciones contractuales. Muy importante entenderlo. Luego encontramos lo que son las obligaciones. Las obligaciones, que es todo lo que resulta de un acto de declaración de voluntad. Según el artículo 1319 del Código Civil, la obligación civil es aquel instituto jurídico resultante de un acto de declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Todo resultado de un acto o declaración, repito, la obligación civil es todo resultado de un acto o declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y puede haber muchas clases de obligaciones, obligaciones divisibles, indivisibles, obligaciones simples, obligaciones mancomunadas, simples y solidarias, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas, son las clasificaciones de las obligaciones. Muy importante. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? Las fuentes de las obligaciones son tres: los contratos, los hechos lícitos sin convenio y los hechos ilícitos. Hay tres fuentes de las obligaciones. Las tres fuentes de las obligaciones son las siguientes: los contratos, los hechos lícitos sin convenio y los hechos ilícitos. Los hechos lícitos sin convenio, como la gestión de negocios, por ejemplo, la oferta al público, la declaración unilateral de voluntad, son hechos lícitos sin convenio que producen obligaciones. Y finalmente, los hechos ilícitos que producen obligaciones son aquellos que pueden ser resultantes de un delito o resultantes de daños y perjuicios ocasionados sobre los bienes de una persona, que resultan obligaciones por hechos ilícitos. Muy importante. Ahora, el cumplimiento. Hay cumplimiento, incumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones se produce por medio del pago. El cumplimiento de las obligaciones se produce por medio del pago, y el pago puede ser pago en efectivo, pago por consignación, muy importante entenderlo. El incumplimiento de las obligaciones trae las consecuencias siguientes. El incumplimiento de las obligaciones trae como consecuencias daños, perjuicios y mora. Daños es la lesión ocasionada en el patrimonio de una persona. Los perjuicios es la ganancia lícita dejada de percibir, y la mora son los daños y perjuicios resultantes del retardo, son los resultados del incumplimiento de las obligaciones. ¿Y cómo se extinguen las obligaciones? Las obligaciones se pueden extinguir por medio de la novación, de la confusión, de la compensación o de la prescripción extintiva negativa o liberatoria. Muy importante. Novación es porque una nueva obligación sustituye a la anterior. Confusión porque el deudor y el acreedor se confunden en una misma persona. Muy importante. Y la compensación es porque se compensa la obligación con otra obligación. Y finalmente, la prescripción extintiva negativa o liberatoria es porque ha pasado el tiempo sin que se ha exigido el cumplimiento de la obligación. Se da una prescripción extintiva negativa o liberatoria. Son las formas de extinción de las obligaciones. Ahí tenemos lo que es relativo a las obligaciones. Finalmente tenemos los contratos en particular. Dentro de los contratos en particular tenemos una clasificación muy importante. ¿Cómo se clasifican los contratos? Los contratos se clasifican de la siguiente manera. Los contratos se clasifican de la siguiente manera. Contratos intervivos, contratos mortis causa, contratos onerosos, gratuitos, unilaterales, bilaterales, plurilaterales, de tracto único, de tracto sucesivo, aleatorios, conmutativos, principales, accesorios, condicionales, absolutos e intuito personal. Es una clasificación de los contratos. ¿Cómo se clasifican los contratos? Repito, los contratos jurídicos se clasifican en contratos intervivos, mortis causa, onerosos, gratuitos, unilaterales, bilaterales, plurilaterales, accesorios, principales, aleatorios, conmutativos, condicionales, absolutos, de tracto único, de tracto sucesivo e intuito personal. Un contrato intuito personal que se contrata a una persona por la razón de sus condiciones particulares, como el contrato de servicios profesionales o el contrato de obra de empresa, que contrato a alguien porque por la institución de su persona. Contratos mortis causa, la donación entre vivos. Contratos entre vivos, casi todos los demás contratos. Contratos gratuitos, pues la donación entre vivos pura y simple, gratuita. Contratos onerosos, aquellos donde hay obligaciones recíprocas, la compraventa, etc. Contratos de tracto único, la compraventa al contado. Contrato de tracto sucesivo, la sociedad, porque se va cumpliendo con las obligaciones sociales. Es de tracto sucesivo. También tenemos contratos condicionales, absolutos,
Los contratos absolutos se perfeccionan en el instante. Los contratos condicionales dependen de una condición que se produzca para que se perfeccione. Es el contrato condicional. Y los contratos aleatorios es cuando ya las obligaciones ya están conmutativos y aleatorios cuando las obligaciones están presentes o las obligaciones son futuras. Luego tenemos los contratos principales, el que no depende de ningún otro contrato. Un contrato accesorio depende de otro contrato, o el contrato de promesa depende de otro contrato, es un contrato accesorio. Y contratos principales. Luego tenemos los contratos, pues, principales, accesorios, intervivos, mortis causa. Ahí tenemos la clasificación de los contratos. Luego vamos a ver que hay contratos también típicos y atípicos. Entre los contratos atípicos se producen más que todo en el ámbito del derecho mercantil, como el merchandising, el joint venture, el country club, el underwriting, el franchising, el, um, el management agreement, son contratos atípicos que no están regulados todavía en la ley. Y luego tenemos pues los contratos en particular. Encontramos contrato de compraventa, existe la compraventa al contrato, compraventa por abonos con reserva de dominio, compraventa por abonos traslativo de dominio. Encontramos las compraventas mercantiles específicas como la compraventa FOFAS, CIF y CF. La compraventa CIF es la compraventa Cost Insurance and Freight, la compraventa CF Cost and Freight, la compraventa FAS Free and On Ship, la compraventa FO Free On Board, por ejemplo, son modalidades de la compraventa que tienen que ver con los términos internacionales de comercio o los Incoterms. Luego tenemos contrato de sociedad, el contrato de promesa, el contrato de mandato. El mandato puede ser mandato general, mandato especial, mandato general con cláusula especial, mandato judicial general, mandato judicial general con cláusula especial, y puede ser mandato general y judicial general, mandato judicial y general con cláusula especial, por ejemplo. Clasificaciones del mandato. Luego tenemos, por supuesto, la donación entre ellos, que puede ser pura y simple, puede ser gratuita, puede ser onerosa. Luego tenemos los demás contratos de obra o empresa, servicios profesionales, contrato de renta vitalicia, contrato de fianza y el contrato de arrendamiento. Puede existir el subarrendamiento y encontramos ahí la gran clasificación, el comodato, el contrato de promesa, son con el mutuo pues es el conocido popularmente como el préstamo, mutuo con garantía hipotecaria, con garantía prendaria, con garantía fiduciaria. Ahí tenemos las distintas clases de contratos. Luego en el derecho mercantil encontramos otra clase de contratos como el fideicomiso, que puede haber fideicomiso de administración, fideicomiso de inversión, fideicomiso de garantía, contrato de hospedaje, contrato de depósito, y luego encontramos contratos en la ley de propiedad intelectual como contrato de edición, de representación, de ejecución, otros tipos de contratos que van a complementar todo lo relativo a los contratos en particular. Y pues con esto hemos hablado y hemos analizado lo que es un tema tan importante, el derecho civil, un análisis integral de su contenido. Finalizo solamente estableciendo y concluyendo que el derecho civil es aquel conjunto de principios, instituciones, doctrinas y normas jurídicas que regulan a la persona, a la familia, los bienes, la propiedad, los derechos reales, la sucesión hereditaria, el registro de propiedad, el negocio jurídico, el derecho a obligaciones, las obligaciones en general y los contratos en particular. Ese es el derecho civil. Y con esto pues finalizamos este interesante tema denominado el derecho civil, un análisis integral de su contenido. Si les ha gustado este video, suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho civil, derecho procesal civil, derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, terminamos y ha sido un gusto. Finalizamos este video interesante recordándoles que se pueden unirse como miembros premium a mi canal de YouTube Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, para tener videos exclusivos muy importantes. Ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.